Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Estamos de regreso y qué gusto poder compartir los micrófonos con Esperanza Buenrostro. Es martes, Esperanza, bienvenida a la cita. Sí, ¿Cómo estás? Bien, gracias, José Luis. ¿Tú cómo estás? Muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas noches a tu auditorio también. Pues cuéntanos, me gusta mucho porque tenemos buena plática ahorita en el corte. Aquí me estás adelantando algo, gran historia. Sí, este es un libro que no sé cómo me había tardado en reseñarlo porque es un libro que a mí me gustó muchísimo y lo leí hace mucho tiempo y ahora lo retomé este fin de semana. Bueno, te voy a decir porque me acordé a raíz de una conversación que la editorial de este libro, que es Planeta, acaba de hacer como en vivo, obviamente una entrevista, porque ella vive en Estados Unidos. La autora se llama Edith Edgar, ahorita voy a decir el nombre del libro. Acaba de cumplir 94 años y se le hizo una entrevista, ¿no? Y me acordé del libro y dije, bueno, me falta, pero por supuesto reseñar. Del libro que te estoy hablando es La bailarina de Auschwitz. ¿Qué pasa con este libro? Es la historia de Edith Egger, que es la escritora, cuando a ella se la llevan refugiada y en cuanto a los 16 años, ¿no? Un poco la historia es que ella nació en Hungría y en la ocupación, nació en 1929 y en 1930 y algo, llegan y se lo llevan de su pueblo natal, Hungría, y se los llevan a los campos de concentración. Tan pronto llegada a los campos de concentración, la separan de sus papás, se la llevan a sus papás, a ella y a su hermana. Ella tenía otra hermana, pero que era como un violinista muy privilegiada, se había ido antes, entonces se salva de esto, ¿no? Ella quiso estudiar ballet, siempre se apasionó por el ballet, de ahí el nombre un poco, y ya había como ciertos indicios de discriminación en ese sentido. No la dejaron unirse al ballet de su ciudad porque era judía. Entonces, bueno, pasa el tiempo, se los llevan y tan pronto llega ella con sus papás y su hermana, a sus papás los separan y inmediatamente pues los meten a las cámaras de gases, ¿no? A mí me gustan mucho estas novelas que son históricas, las novelas sobre el Holocausto, sobre la Segunda Guerra Mundial, y a lo mejor te preguntarás si esta es una historia más. Yo creo que esta tiene rasgos y características muy particulares. Por un lado es la historia terrible de lo que le toca vivir a esta familia en particular. Es una novela narrada en primera persona, con una claridad y con un estremecimiento que te causa estar leyendo todo lo que ella y su hermana sufrían, todas estas vejaciones, el hambre, los maltratos, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La mentalidad de ella. El decir, un día más, si resisto hoy, un día más y seré libre, y si resisto hoy... Entonces ella su madre le dijo algo muy, muy interesante cuando la separan, cuando ya las iban a separar, que le dice, te pueden quitar todo, Edith, pero no te pueden quitar aquello que tienes en la cabeza. O sea, esta historia que tú misma, esto que alimentas, ¿no? Para ti misma. Bueno, entonces el libro está dividido en 4 partes, que es cuando están en el campo de refugiados, cuando huyen, A mí me gustaría resumir que hay 2 grandes partes, en mi opinión. Una es toda esta historia, que es estremecedora, simplemente testimonio de vida, sí. Todo el testimonio de vida, y luego, bueno, cómo van saliendo, cómo van cambiando de lugar hasta que llegan a Estados Unidos, y la otra parte importante es la parte de su recuperación como tal. Ella empieza a estudiar, se hace psicóloga, se hace un doctorado, es sumamente capaz, tiene como una empatía y como conoce el dolor, ¿no? Sí, También claro. conoce el dolor en carne propia. La segunda parte es como dar testimonio de muchos casos y de muchas personas a las que ella misma ha ayudado. Pero hay un detonador que le hace escribir este libro, que es cuando llega una persona a su consulta y ella detecta, se hace cuenta como que tuviera esta sensibilidad de detectar el peligro, ¿no? Y eso la hace darse cuenta que habían pasado 30 años que ella había salido del campo de concentración, que logró sobrevivir y jamás lo había contado a nadie. Era como su secreto, y ese secreto
la carcomía, ese secreto la poseía, digamos, en sus palabras. Entonces, como que de alguna forma no le permitía. Entonces, el libro tiene como estas dos características súper interesantes, porque es, por un lado, esta historia que es tan estremecedora de vida, cómo sale, y por otro, todo lo que ella tiene que hacer como para poder salir adelante y ayudar a muchas otras personas. Y que al final lo logra, ¿no? Que esa parte de ser muy... además muy lo rico. logra perfectamente, ¿no? Sus frases encontrarás tú a lo largo del libro. Yo de verdad lo recomiendo mucho. Es una joya. Es como casi como un patrimonio, ¿no? Este tipo de libros que te pueden alimentar y dar respuestas de algunas cosas, ¿no? Ella sabe mucho de lo que habla de ambas partes, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de ayudar a otras personas y desde el punto de vista de su propio dolor, Ahorita ¿no? me platicabas que un tema fundamental del libro es el tema de la no revictimización, que nos pasa mucho en ocasiones, ¿no? Es que el libro habla sobre el poder de las palabras y un poco la historia que tú te cuentas a ti mismo, y ahí viene la victimización, ahí viene cómo tomas las cosas y cómo te narras a ti mismo una historia y entonces te quedas anclado en eso, o puedes darle la vuelta a las cosas y tomar una actitud diferente, ¿no? Lo dice tal cual, dice, nos convertimos en víctimas, no por lo que nos sucede, sino porque decidimos aferrarnos a nuestra victimización y desarrollamos esta mentalidad de víctima y nos anclamos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ella lo va como escudriñando todos estos temas, ¿no? Y esto de cómo te cuentas las cosas a ti mismo y cómo puedes salir adelante con una actitud diferente. No es un libro de autoayuda tal cual, o sea, sí te puede ayudar, pero sí es un libro sobre la resiliencia, sobre el poder que tienes para sobrevivir y todo lo que conlleva con eso, ¿no? Y entonces, la verdad es un libro que yo recomiendo muchísimo porque te digo, lo leí textual, te lo voy a decir, este libro es un regalo para la humanidad. Uno de esas historias que nunca quieres terminar de leer y que te cambian la vida para siempre. A mí eso me hizo eco. ¿Con quién lo compartirías? Fíjate que yo lo compartiría para todo mundo. De hecho, le decía a mi hija, léelo, hija, porque es muy bonito, porque es una historia de resiliencia, de voluntad, de sobrevivencia maravillosa. Pero por otro lado, también quienes estén como, digamos, interesados en la parte de la psicología, también es muy interesante el enfoque. No, aparte de la formación que dices de ella... Es excelente, ella es una persona súper culta, estudió muchísimo. También se lo recomendaría a la mejor a quienes estén pasando por un momento importante, crítico en su vida, probablemente puedan encontrar aquí algunas respuestas, puedan encontrar un camino alterno para solucionar ciertos conflictos o ciertas angustias o algo. De verdad es un libro, y a pesar del tema, es completamente esperanzador. Es de verdad muy, muy bueno. Y una situación histórica en un contexto hoy Sí. que puede aplicar pues en cada una de nuestras realidades también, ¿no? De adversidad y de cómo salir adelante. Alguna frase que estoy seguro bueno, que te ya tocó. ahorita te dije estas frases escuché varias. Sí, por ejemplo, ella dice, el sufrimiento es universal, sin embargo, el victimismo es opcional. Bueno, lo que platicábamos, cada quien cómo reaccionamos. Te seguimos en tus redes, Esperanza. En YouTube y en Instagram, por favor, me pueden seguir como Los Libros de Esperanza. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, José Muchas Luis. gracias, Igualmente, Esperanza. hasta luego. Gracias, 8:40, seguimos con más. Buenas noches. Cálamo, Centro Literario presentó Los libros de Esperanza.